Recién Andrea hablaba del Día de la No Violencia, ¿no? Gran ironía, ¿no? Y además una contradicción por lo que pasó ayer en Las Vegas con 50 muertos, más de 200 heridos, y estos hechos que se repiten en cada rincón del planeta. Y no nos vayamos muy lejos. Santa Fe es una ciudad en donde hay inseguridad, hay violencia también, lamentablemente, y creo que el vecino de la ciudad, más allá de que limpian las calles, que estén los desagües limpios, buenos accesos a los barrios, también pide una ciudad con menos violencia. Seguramente es uno de los temas que los candidatos a concejales están hablando con cada uno de los vecinos en cada rincón de la ciudad de Santa Fe. Con este prólogo le damos la bienvenida a Marcos Castelló, candidato a concejal. Hola Marquitos, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento por la invitación, chicos. Gracias por venir una vez más. Empezó otra vez este recorrido, esta carrera rumbo, en este caso, el 22 de octubre, elecciones generales, después de un muy buen paso por las PASO, precisamente. ¿no? Has tenido el respaldo de la gente, de mucha gente. Sí, la verdad que me pone muy feliz. Tengo una sensación, es muy ambigua, ¿no? De esto de saber que por un lado somos tan bien recibidos, que es lo que primero agradezco a todos los vecinos de Santa Fe, con esa esperanza, con ese amor que nos han recibido, el abrazo, estas ganas de cambiar un montón de cuestiones que hoy los preocupan y les preocupan. Y por otra parte, encontrarme con la realidad, con la triste realidad que es la más áspera de todas, ¿no? Porque en definitiva tenemos que hablar de un común denominador, que es el que a todos en Santa Fe, a todos nos golpea la puerta la inseguridad. Desde el que no tiene, lamentablemente, hasta los barrios más pudientes, te plantean lo mismo. Entonces empezás a pensar, a retrotraerte un poquito en el tiempo y a pensar de 10 años a esta parte, lo que se ha logrado desde la gobernación. Se ha generado un ejército prácticamente que ha duplicado la fuerza policial y lamentablemente seguimos con los mismos resultados o peores. Nos hemos convertido en la capital de la violencia. Santa Fe lamentablemente hoy es la ciudad más violenta del país. Y si sacamos a Ciudad Juárez en México, estaríamos siendo lo más violento de Sudamérica, comparado con la densidad poblacional que tenemos. Entonces, esto no es motivo de enorgullecer a nadie. Ocupar las planas de los diarios y portales de noticias con esto, la verdad que es muy triste. Entonces, inmediatamente uno también empieza a pensar qué puede hacer uno desde el Consejo. Claro. Pues yo pregunto, ¿es correcto que le pidamos seguridad a un concejal si es jurisdicción de la policía de la provincia en realidad? Bueno, pues yo tengo un abordaje mucho más intenso y más profundo que esto. Me parece que lo que vimos a plantear, que es algo que también ha tenido un impacto importante en los vecinos. Digo, ¿por qué en vez de, ya que hemos probado con un ejército de policías, ¿por qué no probamos con un ejército de trabajadores sociales que vayan a los hogares en estado de vulnerabilidad, que es donde lamentablemente la mayoría de los chicos a veces terminan teniendo solamente como opción trabajar o delinquir? Lamentablemente la cosa está así, tenemos que ser muy crudos con lo que decimos. Pero si no tenemos un compromiso social, si tenemos un Estado que está ausente, si está bien, tenemos los jardines municipales, lo cual me parece que hay que ponerlo en valor, son bellísimos, está bárbaro, pero hay que hacer un trabajo con lo que en otro momento se llama asistentes sociales, bueno, trabajadores sociales que vayan al lugar, a cada uno de los hogares. El ejército tiene que estar ahí enfocado, porque en definitiva, si los chicos desde que nacen, a sus primeros 7 años, el primer septenio de vida, no aprenden que el dinero se consigue trabajando, que las drogas te matan, que la mujer se respeta, en un entorno que no lo favorece, si en los primeros 7 años no aprendiste eso, no lo aprendes más. Entonces, el ejército tiene que estar ahí, apuntado. No le demos materia prima a la violencia. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Nos quejamos, se hace muy poco, de repente el que tiene que tomar decisiones le importa muy poco que el chico que tiene 6 años esté limpiando un vidrio en un semáforo. Entonces creo que si no sensibilizamos la política, si no la humanizamos, si no vamos al foco del problema, no lo vamos a detener más, porque después es cuestión de encerrar un chico que después termina saliendo peor de lo que entró, porque tampoco está garantizado que realmente sea un reformatorio esto. Entonces, corremos siempre detrás de la noticia, andamos con el matafuego. Claro, Marcos, pensá que no sumó para nada, no se dio la presencia de gendarmería cuando llegaron esos gendarmes de Buenos Aires. Está bueno que haya, porque una vez que tenés el problema tenés que atacarlo de alguna manera. En lo inmediato. En lo inmediato, pero si nosotros vamos a tomar cada decisión que hagamos o cada plan para erradicar la violencia por 4 años, que es lo que dura un mandato, estamos equivocándonos, porque lo único que estamos haciendo es dejar una bomba para el próximo intendente o para el próximo gobernante. Entonces, si no ponemos al ser humano, al vecino, como centro de nuestras políticas, estamos errando. Esto es un proyecto, es un cambio generacional prácticamente y cultural que tenemos que generar en el transcurso de 10, 15 y hasta 20 años, te diría. Porque esto no lo sacás de un día para el otro, no lo cambiás. Entonces, ¿vamos a seguir poniendo más policías? Ya probamos y no resultó.
vayamos a donde tenemos que ir, no le demos materia prima a la violencia. Eso se logra con un Estado presente. Claro, armaron un buen equipo con Sebastián Piñata, ahora que se unificaron las listas, entre ambos sacaron muchos votos en la ciudad. ¿Cuál es el trabajo en equipo que están armando pensando en el 22 de octubre y mucho más allá del 22 de octubre? Porque la vida de la ciudad sigue después del 22 de octubre. Claro que sí, porque por eso me decían también, che, ¿por qué no festejaron? No vimos pirotecnia, ¿por qué no ganamos un partido de fútbol? Lo único que adquirimos fue una terrible y grandísima, un compromiso grandísimo con el santafesino. Yo le decía caminando por los barrios santafesinos, sobre todo lo que más nos duele, ¿no? Los lugares donde lamentablemente no parece llegar nunca el progreso, las obras. Le decía que me volvía a casa con la sensación de que tenía un elefante en la espalda y le pedía por favor que me acompañen a llevarlo. Es una responsabilidad. Una responsabilidad tremenda, porque en definitiva uno Hay imágenes del barrio Yapeyú, creo que anduvieron, me parece. La Ranita, decimos ¿Cuál? todos. Chalet, hicimos en esta oportunidad. Hay imágenes de la recorrida. Y créanme que esto hay que desfanatizarse un poco con el tema de la política, no hay que empezar a ver en ello, esto no es Boca River, no es Colón Unión. No, claro. Y lamentablemente el argentino tiene esta sensación de todo querer fanatizarlo. Y me parece que es ahí donde también se genera la famosa grieta. Famosa grieta que, si ustedes me dejan aclararlo, para mí el único que se cae en la grieta es el vecino. Porque lamentablemente se priva de tener grandes proyectos que, por el simple hecho de tener un color partidario no oficial, a veces terminan en un cajón. Pero en el medio hay muchos. Pero claro, que hay una avenida enorme ahí en el medio. Totalmente, el 9 de julio en el medio. Totalmente. Yo como un representante también de justicialismo vengo con un aire diferente, tal vez por incorporarme recién en este tiempo, con ideas que también han seducido a otras personas que hoy por hoy no tienen un tinte político, ni tampoco son partidarios de nadie. Sin embargo, me dice, mira, querido, yo no soy justicialista, pero apoyo lo que haces. Me gusta lo que hiciste con la violencia de género, me gusta lo que hiciste con los animales, me gusta... Bueno, a eso vamos. Yo creo que hoy por hoy tendríamos que empezar a tener un diálogo permanente con los que son de nuestro color y con los que no son, porque la madurez radica en esto. La madurez será poder darle al vecino soluciones en conjunto. Cuando de repente, como lo decía, ¿por qué venía por el justicialismo? Porque soy de los que piensan que la persona tiene que estar en el centro de todas las políticas y movimientos que hagamos. Es esto. Los cómo son los que por ahí tendremos que empezar a definir. Yo creo que en el fondo todos queremos ver una Santa Fe mejor, todos soñamos con una Santa Fe mejor, para el que lamentablemente hoy no tiene, para el que tiene, porque también tiene problemas graves. Entonces, una Santa Fe grande, una Santa Fe que nos permita soñar con un campo metropolitano mucho más grande que el que hoy tiene, con un impulso a los puentes como el de Santo Tomé Santa Fe, como el de Paraná Santa Fe, un aeropuerto que nos conecte con el mundo. Soñamos con una Santa Fe más grande. Entonces, en esto también tenemos que ser protagonistas, empezar como mínimo a bajar los índices de violencia, que será fundamental, tener un consejo transparente, con paredes de vidrio, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, donde todo el mundo se involucre. Involucrarse en política o en lo que le pasa a tu ciudad no es solamente participar de un hecho electoral, es también pedir informes, que se nos tienen que dar como vecinos. Marcos, vos andás recorriendo todos los barrios y ya dijiste que tu preocupación y que el hilo conductor en todos es la inseguridad, pero además de la inseguridad, si establecerías una lista de prioridades, ¿cuáles serían las prioridades que vos ves en común en todas esas visitas que haces más allá de la inseguridad? La seguridad como primero, la infraestructura o la falta de infraestructura en lugares para los cuales tenemos algunas soluciones. Infraestructura de trabajo, de educación, de todo. Fíjate cómo en un simple movimiento podemos solucionar unas cuantas cosas con este proyecto que tenemos, que se llama A tu barrio lo arreglas vos. Hay lugares donde lamentablemente parece no llegar nunca la infraestructura o lo que se llame para poder vivir mejor. Nosotros venimos a proponer que los mismos chicos del barrio, sabiendo que en un 70, 80 y hasta 90% en algunos lugares trabajan de la construcción. Entonces, ¿por qué no darles a ellos mismos el trabajo para que arreglen su barrio, generándoles un sentido de pertenencia? Difícilmente alguien que arregla algo después lo va a romper o lo va a destruir. Aprende a cuidar. Le va a generar un sentido de pertenencia importante. Con esto estaríamos llevando lo que es el ripiado, cordón cuneta, mantenimiento y generación de espacios verdes, iluminación. Sabemos que un barrio iluminado es un barrio más seguro. Pero por otra parte también, sin quererlo, aparte de darle un trabajo, estamos reactivando lo que es el mercado interno en el micro, en lo que es el barrio, porque ese dinero que queda en el bolsillo del chico va a ir a parar al almacén, al kiosco. Entonces reactivamos el barrio con un simple gesto que a la municipalidad hoy le costaría apenas el 10% de lo que le costaría si traeríamos una empresa constructora de Rosario, por ejemplo, sin tener nada en contra de Rosario, al contrario. Pero yo creo que cuidar también un poquito el mercado interno tiene que ver con esto. Y de esa forma creo que estaríamos de un plumazo
solucionando 3 o 4 puntos que son estratégicos para nuestra ciudad. Y el tema de salud en la ciudad de Santa Fe, ¿cómo lo ves? ¿Tendrías...? Tenemos graves deficiencias ahí. No tenemos un servicio prehospitalario de emergencia digno, porque en definitiva lo que era era estrella, lo que era el Coveno, y lamentablemente ya no lo es, está desmantelado. Entonces hoy por hoy, si nosotros cualquiera tenemos la desgracia de tener un accidente con un niño nuestro, Dios guarde y libre, hoy no tenemos atención pediátrica dentro de estas ambulancias, lo cual es hoy iría un médico, para ir un generalista, el cual no tiene la visión exacta que tiene que tener para el tratamiento de un niño, lo cual desde el punto del accidente hasta la alasia es un tiempo que le podría tranquilamente salvar la vida. Entonces, a esto vamos. Yo creo que no es mucho. Si dividimos, hoy Santa Fe tendría que tener entre 16 o... No tengo el número exacto, pero yo creo que son 18 ambulancias de acuerdo a la cantidad de población. Entonces, hoy no estamos ni en el 20% de eso. Estas cuestiones también serán muy importantes. A esto hay que atender también que hoy nuestros abuelos no tienen una atención como también tendrían que tenerla, porque en definitiva tenemos un hospital de niños, un hospital general como es el Cuyen, pero tampoco tenemos atención para la tercera edad, lo cual hoy por hoy las camas y nada está diseñado como para que un abuelito lo pueda ocupar. Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a hacer foco también, porque aparentemente no están todos los aspectos contemplados. Son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas. Hablando de ambulancias, si no hay buenos accesos al barrio, la ambulancia no va a entrar. Tampoco. Tristemente tenemos que dar dos casos en el barrio Yapeyú, que lamentablemente sufrimos el deceso de 2 vecinos porque la ambulancia nunca pudo entrar, porque eran días de lluvia y porque tenían miedo a todo lo que sabemos que pasa. Entonces, creo que será cuestión de todo. Lamentablemente hay que decirlo, todo está atado. Si no tenemos, si como primera medida no tenemos miedo, el miedo lo vamos a sacar cuando nosotros vayamos al fondo de esto y la inseguridad ya sea materia del pasado. Creo que ahí empezamos a cambiar la historia. Marcos, ¿pensás que se puede mejorar el transporte público de pasajeros por colectivos? Fundamentalmente en la zona noroeste y en el norte, en donde hay vecinos que piden mayor frecuencia de los colectivos. ¿Hay posibilidad de mejorarlo? Hay 2 cuestiones elementales en esto. En las grandes urbes se desalienta el uso de los vehículos particulares. Sí. Esto se logra porque hay un servicio de transporte público digno o eficaz. Esto en Santa Fe no se puede hacer porque lamentablemente no lo tenemos. Un servicio precarizado, hace 10 años que venció el contrato. Y todos los años se viene emparchando para poder seguir funcionando. Entonces una ciudad capital no puede tener un servicio de transporte público precarizado. Ya partimos de una mala base. Yo creo que habrá que llamar a licitación, volver a barajar y dar de nuevo en esto, ser un poco más serios en esto, porque en definitiva los grandes servicios de Santa Fe están precarizados, chicos. Esto habrá que decirlo. Entonces, si no empezamos a tomar el toro por las astas, vamos a tener ciertas dificultades. Hay un tema a lo mejor un poco más frívolo, pero tiene que ver con el turismo. ¿Ves a la ciudad de Santa Fe como una ciudad turística que a través de esta política turística le puede generar ingresos a la Potencialmente ciudad? Sí, faltan muchas cosas. Si tenemos ganas de enamorar al turista, tendremos que hacer un montón de cuestiones que hoy por hoy, bueno, el puente se ha iluminado, es un ícono para todos nosotros. Más allá que después podemos discutir con los vecinos, el orden de prioridades está trastocado y por eso todos los problemas que nos plantean. Pero si queremos remozar Santa Fe, tenemos todo, tenemos agua, tenemos río, tenemos una historia como santafesinos que nos marca el alfajor, lo que es la cerveza, bueno, la fiesta de la cumbia, algo que también me toca muy de cerca, claro, que viene siendo la segunda edición, que es muy importante para nosotros. Claro. Estos famosos pilotes que unen costanera con costanera bien pudieron ser aprovechados para un paseo. Pero hay un proyecto no sé, hay cuestiones de esta que poner en valor a lo que es Alto Verde, porque Alto Verde es un polo que si lo sabemos capitalizar, como ha pasado en Buenos Aires también, podemos darle un marco diferente. Todos saben que antiguamente venían a tomar cerveza y a pescar a Santa Fe. Entonces también esto creo que atractivos como Colón, Unión, hay muchas cosas para hacer que en definitiva creo que pueden ser muy potables. Vos hablaste del transporte de pasajeros. ¿Qué pensás sobre el tren urbano? Nada que no pueda pensar cualquier santafesino. Porque sería de utilidad, realmente. Sería de utilidad. El tren sería de utilidad. Si lo ponemos realmente como tiene que ser. Tiene que funcionar. En algún punto creo que cosas salen bien, cosas salen mal. Yo no voy a pararme en las falencias del gobierno a pegarle porque no es mi punto. Pero si vos tendrías que hacer algo... Y yo creo que ya que eso está, bueno, veamos la manera de que funcione. Claro. Veamos la manera de que eso no quede en el olvido. Porque al santafesino que pasa por ahí y ve eso en ese estado, lo primero que se hace, ahí fue mi plata, es la primera imagen que tenés. Sí. Entonces yo creo que bueno, es tiempo de que lo pongamos a funcionar si es necesario y bueno, que va a ser muy importante que esto funcione. Sí, yo creo que sí. Cari. Marcos, ¿qué le dirías a la gente que está mirando
y que quizás en las elecciones pasos no te eligió a vos, ¿qué le dirías para que en este 22 de octubre opte por tu propuesta y la de todo tu equipo? En principio, pedirles la oportunidad de tener luego del 22, poder empezar a pensar en una Santa Fe diferente, en una Santa Fe. Soy un vecino, no soy un político clásico, no esperen en mí un discurso político, porque no lo tengo ni lo voy a tener. No soy alguien que piensa venir a atornillarse en una banca, porque no me interesa en sí el cargo, sino la posibilidad de estar donde las ideas se debatan. ¿Te sentís atacado quizás por algunos políticos que te critican a vos o a otras personas que no vienen de la rama de la política? Y que en algunos casos he escuchado que, y fulanito que viene de la rama de la música y viene de la rama de esto y viene de la rama de aquello, por ahí los prejuzgan. ¿Qué dirías a esta respecto? Yo tengo que decir que no voy a confrontar nunca porque no es mi estilo. Vengo a proponer, vengo a tratar de ser una opción para el vecino. Pero también tengo que decir que no es muy cómoda mi aparición en política para muchos. Y yo lo lamento, pero no vengo a quedarme con nada de nadie, no vengo a quedarme con el lugar de nadie. Por eso. Debe ser por eso. Pasa que los artistas arrancan con un algo plus a que es el favor. cariño de la gente. Sí, el cariño de la gente, no te El cual pienso conservar años. porque Obvio. amo lo que hago. Porque nunca te vas a alejar de la música. No, me jamás, parece. jamás. Yo tengo que ser muy duro con lo que digo, ¿no? Pero algunos me dicen, no, pero la política es sucia. Digo, no, la política no es sucia. Para mí, en la política, en la vida, en el fútbol, vos tenés la oportunidad de ser una buena persona o de no serlo. Claro, tal Esto cual. es En sencillo. algún momento se tiene que empezar con una política que no sea sucia para que Pero volvamos totalmente. a confiar todos. ¿Cuándo vamos a Nadie creer confía. entonces? Entonces, nosotros la democracia tenemos que cuidarla a ultranza, tenemos que ser muy firmes en esto. El hecho de ir a votar es algo maravilloso, chicos. Yo sé que cuesta, que por ahí te dicen, no, son todos iguales. No son todos iguales, no somos todos iguales. En definitiva, vengo para tratar de volver a creer, vengo para tratar de ser un vecino más, un representante de los vecinos, que me ha tocado pasar necesidades, lo tengo que decir. No me enorgullece, pero tampoco me avergüenza. Y me ha tocado estar muy bien en la vida como de 20 años a esta parte. Entonces tengo que ser muy claro. Sé lo que pasa. Cuando se habla de inseguridad, a mí me pusieron un revólver para sacarme lo poco que tenía. Cuando se habla de vivir, me ha inundado, tuve 3,70 metros de agua en mi casa. Y también pude sentarme en las mesas más destacadas. Y esto me lleva a tener un equilibrio en el decir que, bueno, sé lo que le pasa a cada uno de los actores en Santa Fe. Y los actores, digo, en el vecino, que es realmente a quien tenemos que poner en el medio de todas nuestras políticas. Recién empieza octubre, Marco, faltan 20 días mucho. para Va, que más o menos. el vecino vuela el tiempo. Para ¿no? el vecino pasa rápido, para nosotros es una eternidad. No, pero igual, yo no me di cuenta que pasó septiembre ya. La Sí, verdad eso que es cierto, pasó por eso es arriba y no me di cuenta. Ya estamos en octubre. Y Bueno, también, ¿por qué ¿antes no? del 22 Venimos. o después del 22 va a venir a cantar, Pepe? Antes de la fiesta de la cumbia que venga, ¿no? Pero bueno, antes del 22 vamos a intentar Dale. tenerte otra vez, a ver Dale. si te das Así una será. vuelta, porque falta mucho por Falta recorrer. Hay que seguir escuchando al vecino, Sí, que es el totalmente. que conoce más el barrio. Hay un don que se ha perdido y es el de escuchar. Escuchemos más, se ha hablado mucho, se ha hecho muy poco. Y bueno, será cuestión de empezar a utilizar este canal tan importante que es el caminar, escucharlos y tratar de ser concretos, no con la promesa vana. Ando escuchando por ahí que se promete cada cosa que un concejal no puede cumplirle, chicos. Entonces vamos a tratar de poner los pies en la tierra, no cualquier cosa por un voto. El voto no es un voto en sí, es alguien que está manifestándote un problema que quiere que se lo resuelvas. Entonces seamos humanos, empecemos a ocupar el lugar que nos corresponde y hacer todo lo posible. La gente está cansada de eso, no, eso le corresponde a provincia, esto le corresponde a nación. Todos podemos hacer algo y en el caso que lo hagamos, estaríamos ayudando a alguien. Bueno, gracias por venir. Te Un placer. liberamos para que Gracias. sigas con Un tus placer. cosas. Muchas Estás gracias, en la ciudad. Te esperamos Gracias. próximamente. Un placer, un placer. Marcos Castello, candidato a concejal aquí en la ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista.